Durante 17 años creyó que hablaba con ángeles. Miles de personas acudían a ella buscando respuestas. Canalizaba mensajes, veía cosas que otros no podían ver. Asegura que recibía información imposible de conocer por medios normales. Aparecía en televisión, vivía de ello y estaba convencida de que estaba ayudando a las personas. Pero un día todo cambió. Hoy sostiene que aquello que llamaba ángeles no era lo que ella creía. Y que detrás de muchas prácticas de la nueva era existe una realidad espiritual mucho más oscura de lo que la mayoría imagina. Esta es la historia de Carolina Gómez. Antes de comenzar te pido algo muy simple. Si te interesan los temas de fe, discernimiento espiritual, testimonios de conversión y batalla espiritual, suscríbete al canal. Nos ayuda muchísimo a seguir produciendo este contenido. Y ahora sí, vamos a la entrevista. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro Satana. Bienvenidos a Va de Retro. Hoy nos acompaña Carolina Gómez. Durante años fue una reconocida angióloga, conferencista y consultora dentro del mundo de la nueva era. Miles de personas acudían a ella buscando orientación espiritual. Sin embargo, después de una profunda crisis personal y espiritual, decidió abandonar completamente ese camino y regresar a la fe católica. Carolina, bienvenida a Va de Retro. Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Esto que sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Bueno, si te parece, antes de empezar la entrevista, te invito a hacer una oración. Vamos a hacer una de María, si te parece, Perfecto. para pedir a la Virgen que proteja esta transmisión, este video, esta entrevista, y a las personas también que van a verlas, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, Carolina, si tuvieras que resumir en una sola frase lo que descubriste después de 17 años dentro de la nueva era, ¿qué dirías? Que es un engaño del maligno. Carolina, me gustaría empezar del principio ahora. Mucho antes de la nueva era, ¿no? Mucho antes de las consultas, mucho antes de los talleres. ¿Cuándo fue la primera vez que te diste cuenta de que percibías cosas que otras personas no percibían? ¿Qué veías exactamente cuando eras niña? ¿Qué escuchabas? Mira, desde pequeña ha pasado muchas cosas, me han sucedido muchas cosas, que pequeña, más o menos creo que hasta los 10, 11 años, 12 años, pensaba que era normal, que a todo el mundo le sucedía lo mismo, y era que veía personas que habían fallecido, también veía demonios, lo que llamamos demonios, los veía como tal, como demonios, veía y sentía cosas en las personas que otros no percibían, ¿cierto? Podría saber si alguien tenía buenas intenciones o no en algún aspecto de la vida. Eh, Podía ir como un poco más allá y podía a veces también saber, digo a veces porque no era tan consciente y obviamente en medio del fuego y todo, podía saber lo que venía, lo que sucedía minutos, horas después del momento presente en el que me encontraba. Pero más que nada era que veía seres, jugaba con ellos, veía niños, veía personas adultas que sabía que eran personas que habían fallecido, porque las veía como, no las veía así como te estoy viendo a ti en este momento, sino como unos hologramas, digo yo. Y sabía que no estaban de alguna manera en el mundo físico, pero para mí era normal hasta más o menos los 12 años, porque pensaba que todo el mundo le ocurría lo mismo. Pero cuando ya llegó la adolescencia, ya empecé a confrontar como esas visiones o lo que sentía con otras personas y me decían que no veían, que ellos no veían lo que yo estaba viendo o que no sentía, o yo les decía algo de alguna persona y me decían, no, pero a mí no me parece. Yo decía, pero yo porque sí siento eso y las otras personas no. Y después sucedía lo que yo pensaba de esa persona. Entonces, eso
En ese momento ya dije, ok, yo no puedo mencionar más esto porque van a pensar que estoy loca. Entonces, en la adolescencia fue cuando me di cuenta que realmente no a todo el mundo le sucedía lo que a mí me pasaba y ahí sí dejé de entender por qué me sucedía a mí y a otros no. Y cuando miras hacia atrás, ¿qué recuerdos de tu infancia te parecen más especialmente significativos? Em, bueno, una familiar, creo que era la abuela o bisabuela de mi mamá, yo la veía y ella llegaba y la veía como era. Y cuando hablaban de ella, yo decía, sí, yo sé cómo es ella, sí, sabía que fumaba, sí, o sea, como que sabía ya esa clase de información y yo no la conocí. Entonces, esas cosas me llamaban muchísimo la atención. En la adolescencia llegó una persona a la vida de nuestra familia y yo le decía a mi mamá que esa persona no era buena, pero yo veía cómo el rostro de esta persona se convertía en demonio. Y yo le decía, esta persona no es buena, no dejan que venga acá, por favor, no permitan que entre acá a la casa. Pero no, no, en ese momento no me hicieron caso, obviamente, porque pues era una adolescente y permitieron la entrada de esta persona a la familia y hizo mucho daño, mucho daño. Y yo la veía como su rostro se convertía en demonio, literal, lo veía y sabía que era una persona que no era buena, o sea, que era muy mala, pero mostraba otro, pues como otras cosas a la familia y pensaban que sí, que era buena. Pero a medida que fue pasando el tiempo, se descubrieron muchas cosas y le hizo mucho daño a mi familia. O sea, tú la veías que su rostro cambiaba de forma demoníaca y eso te daba la intuición de que esa persona podía ser dañina para la familia, ¿no? Algo así sería. Sí, o sea, yo miraba a esta persona y el rostro literal se convertía en un demonio. O sea, una sonrisa maquiavélica, veía que los ojos, o sea, literal un demonio como nos lo muestran en las películas, cachos, y veía y eso yo lo entendía como que no es buena persona, como que viene a hacer daño, como que viene a hacer cosas malas, y así sucedió. Y bueno, muchas veces me ocurría lo mismo, sentía, veía a una persona y sabía que esa persona no era bien, no estaba bien, no era una persona buena, o que tenía alguna situación difícil en su vida y estaba con depresión, aunque estaba con una sonrisa. Y mira, en la adolescencia me ocurría algo que yo, por temas de familiares que mis padres se divorcian, se separan, Em, yo vivía muy sola, me fui a vivir con mi papá y en ese momento salía del colegio, mi papá trabajaba todo el día, entonces salía del colegio y me iba donde unas personas que vendían, acá los llamábamos hippies, que vendían manillitas, pulseras, de estas cristales, incienso, ¿cierto? En el centro de la ciudad y yo me gustaban mucho las manualidades, era muy buena para hacer manualidades en ese tiempo. Y yo iba y hacía pulseritas y eso. Me hice amiga de una pareja y me iba para allá todas las tardes como para pasar el rato. Cuando las personas venían, yo hacía un ejercicio mental. Yo decía que era, no sé, un hobby o algo de mi imaginación y decía, ay, esta persona que viene se separó, la dejó el esposo por otra mujer, o sea, como que en mi mente recreaba una historia de esa persona, ¿cierto? Para mí era un juego. Y cuando la persona llegaba, decía, ay, venga, un cristal o tal cosa, o un incienso para esto, es que imagínese que mi esposo se consiguió otra y me dejó. O sea, yo decía, ay, yo tengo muy buena imaginación. O sea, para mí era realmente un juego y para mí eso era normal, o sea, no lo veía como nada malo. Pero así coincidía muchísimo con historias, eso era en mi adolescencia y, por ejemplo, yo veía a una persona cercana, yo decía, ven, estás mal, te pasa esto, ocurre aquello, peleaste con tu papá, con tu mamá.
por ejemplo, a compañeros o compañeras del colegio. Y sí, sucedía que sí pasaba eso, y yo no tenía información previa que fuera a pasar eso. Entonces, ese tipo de cosas me ocurrían, pero siempre, o sea, siempre. En la adolescencia eso me causó ya muchísimo malestar porque además de que veía eso en las personas, pues veía estos seres fallecidos, había unos seres demoníacos que me molestaban, me jalaban la cobija por la noche cuando dormía, me jalaban el cabello, me susurraban, sentía sombras al lado paradas mientras estaba acostada. Entonces, mi, como el mecanismo de protección me decía, no puedes estar en silencio, ¿cierto? Porque ocurre esto. Entonces siempre permanecía en ruido, colocaba el televisor toda la noche encendido o música, siempre estaba en constante ruido durante el día y durante la noche porque eso evadía que yo viera este tipo de cosas o escuchara o sintiera, ¿cierto? Porque estaba en distracción. Así pasó toda mi adolescencia porque ya no me gustaba porque cuando era niña veía cosas muy bonitas y seres muy bonitos que eran bien conmigo, pero cuando fui creciendo, creo que también eso viene de la mano de cómo tú te estás sintiendo. Después del divorcio de mis padres, entré en una tristeza profunda y empecé a ver más seres fallecidos, empecé a ver más seres demoníacos. Entonces creo que ahí hay algo que une estas dos cosas. Y entonces ya no me gustaba tanto ver eso, entonces permanecía en mucho ruido y así permanecí casi prácticamente la mayor parte de mi vida. Es como la película Sexto Sentido, ¿no? De Bruce Willis, que el niño veía gente muerta, ¿no? Veo gente Sí, muerta, decía, ¿no? Algo muy similar a eso. Enseguida se me vino esa imagen. I want to tell you my secret now. I see dead people. In your dreams? a veces la realidad supera la ficción y supera estas películas que pensamos que no ocurre de fantasía y habemos muchas personas que pasamos por lo mismo y me he dado cuenta en este tiempo que he podido acompañar a personas que le ocurren este tipo de cosas y me he dado cuenta como que hay más personas de las que creemos o pensamos que ven este tipo de seres o sienten este tipo de información. ¿Había antecedentes de prácticas esotéricas y de brujería dentro de tu entorno familiar? Sí, en mi familia varias personas practicaban, no como con fines comerciales, sino como para la misma familia o amigos o conocidos, una familiar leía el cigarrillo, más o menos yo tenía 10 años, yo veía cómo leía el cigarrillo, o sea, la persona a quien le iban a leer el cigarrillo fumaba el cigarrillo, ¿cierto? Y la ceniza quedaba bien alta y luego eso mostraba una información y empezaba a leerla y coincidía, después volvían, sí, me ocurrió esto, me pasó esto que me dijiste que se vio en el cigarrillo. Y cuando yo tenía 15 años empecé a leer el cigarrillo y pues de la nada, o sea, a mí nadie me explicó como, mire, este puntico significa esto, esta ceniza aquí alzada significa esto, si la ceniza se cae, significa aquello. No, nadie. O sea, yo simplemente observaba cuando se leía el cigarrillo y ya a los 15, 16 años leía el cigarrillo a mis compañeros, a mis amigos en ese momento. Y sí, salía lo que le decía a las personas. Pero como te digo, para mí eso era un juego. Aparte, otros familiares mm, visitaban brujas, personas que leían el tabaco, personas que leían las cartas, como para que les dijeran cosas de su vida, o si nos tenían
perdón, si nos tenían envidia o qué hacer, no sé, baños para ciertas cosas de la vida, prosperidad, para el amor, ¿cierto? Esto ocurría. Mm, y bueno, no era muy seguido, pero sí ocurría y yo estaba siempre ahí como presente. Llegué a visitar varias personas que hacían este tipo de cosas cuando estaba jovencita, muy jovencita. ¿Y recuerdas la primera vez que viste algo que realmente te asustó? Mm, no, la primera vez no, pero sí estaba muy pequeñita y había algo que me sucedía y es llamativo para una niña, no sé, de 7 años, 8 años, que me gustaban mucho las películas de suspenso, de, de que ocurrían este tipo de cosas sobrenaturales, preternaturales. Me gustaban mucho, no me las permitían ver, pero yo siempre buscaba la forma y pues en ese entonces no había internet, no había toda la tecnología que tenemos ahora. Entonces era a ciertas horas de la noche que presentaban estas películas en televisión. Entonces yo hacía siempre la forma de poder verlas porque me llamaba la atención y siempre sabía que iba a suceder. O sea, era algo que me llamaba, que me gustaba muchísimo. Y muy pequeña, no sé si te acuerdas de la película Pesadilla sin fin, que era Freddy Krueger. Sí. Em, esa fue la primera vez pues no la primera vez, pero creo que lo que recuerdo que, que me sucedía, o sea, sentía la presencia de un ser maligno, no literal como él, porque cerraba los ojos y me tapaba con la cobija porque pensaba que eso me iba a proteger, pero sí muy pequeña, al ver estas películas me ocurría eso. Me pasaba que sentía algo muy maluco en la habitación y muy aterrador, me daba demasiado miedo, demasiado susto, esa presencia, era de verdad aterrador esto que me ocurría, pero aún así ni siquiera dejaba de ver estas películas porque había algo que me llamaba de eso. ¿Y buscaste ayuda en algún momento? No, no, porque me regañaban si buscaba ayuda. Yo sí le decía mucho a mi mamá que me pasaban cosas, pero ellos normalizaban todo. Me decían, no, eso son pesadillas, no, es que apuesto que vi otra película, no, es que usted es muy nerviosa, usted es muy miedosa. No, no ahondaron. Mi mamá ya más grande me decía, mi hija, es que usted era muy rara, eh, usted hablaba todo el tiempo sola, usted decía que tenía un amiguito, entonces nosotros pensamos que era su amigo imaginario, eh, conversaba siempre con alguien y te quedabas calladita como si la otra persona te contestara y ya sentabas con la cabeza y después contestabas tú, o sea, tenías una conversación con alguien fluida, normal, pero estabas solita, o sea, nosotros veíamos que estabas sola. Hablabas con mucha gente porque cuando estaba pequeña, yo sí recuerdo que era como fui única hija más o menos hasta los 15 años, entonces, claro, veía, pues pensaba que era un mundo como de fantasía el que yo creaba, entonces permanecía mucho tiempo solita y hablaba constantemente con personas, porque me decían que no era una sola persona, sino que yo miraba y hablaba con varias personas. Pero yo recuerdo que sí eran, o sea, eran personas de verdad, o sea, eran personas, pero nadie las veía, solamente yo las veía y yo conversaba con ellas. Eso pasaba muchísimo. Y mira, desde bebé, porque mi mamá dice es que desde pequeñita te pasaban muchísimas cosas extrañas. Cuando tú eras bebé, no gateabas ni caminabas, yo te dejaba sentadita en la habitación, te ponía tendidos para que no te fueras a caer y aparecías al otro lado. O sea, como si te hubieran cargado, te hubieran llevado hacia ese otro, hacia la otra esquina de la habitación, con los jugueticos intactos. Y es más, mi mamá se escondía detrás de la ventana de la habitación para ver si era que yo caminaba sola o pasaba, o qué pasaba. Y no, cuando ella estaba mirando no pasaba nada. Yo era en el mismo sitio, ahí sentadita, juiciosa. Cuando ella se movía para algo en la casa y volvía, yo ya estaba al otro lado. O sea, alguien me movía. Mi mamá dice, alguien te movía, hija. Eso no eras tú, alguien te movía. Y bueno, en algún momento pensaron
como acá en la tradición de Antioquia, pensaban que era como un duende o una bruja que me movía y eso. Entonces le ponían a uno un hilito que vendían los indígenas, que es como una bolita o algo rojito. No recuerdo el nombre en ese momento, pero era un amuleto de protección para que no ocurriera nada. Entonces, peor, o sea, por todos lados, peor, había muchísima desinformación a nivel espiritual y en mi casa no eran tan aferrados al catolicismo. Es más, yo crecí en el ateísmo, con información de catolicismo, obviamente, y por mis dos abuelas que eran católicas, pero mis papás sí tenían demasiada confusión a nivel espiritual, ateísmo. También estuve muy cerca desde los 5 años estudiando la Biblia con los testigos de Jehová. Entonces crecí con mucha información a nivel religiosa, espiritual. Y créeme, cuando ya estaba más adulta, más o menos a partir de los 18 años, empecé en una búsqueda para encontrar la verdad, lo que yo llamaba la verdad, y busqué muchas religiones, este tema de información. Eso es lo que te quería preguntar. A medida que crecías, empezaste a buscar explicaciones. ¿Qué preguntas necesitabas responder? Era un vacío, Luis. Mira que en mí siempre había un vacío, como que nada lo llenaba. Yo no sabía qué era. Lo busqué muchísimo tiempo en cosas materiales, fui mucho tiempo compradora compulsiva. Era un vacío constante que no sabía cómo llenar y era una necesidad de entender dos cosas. Una, ¿qué me pasaba? O sea, ¿por qué sentía lo que sentía? ¿Por qué veía este tipo de cosas? ¿Por qué escuchaba estos sonidos? O estas personas que me hablaban, que me pedían ayuda en muchas ocasiones. Y dos, porque, o sea, como un vacío que no llenaba con absolutamente nada. Era una necesidad de algo, no sabía de qué, pero era una necesidad y nada, ni personas, ni situaciones, ni cosas las llenaba. Era como esa búsqueda que ahora lo sé, obviamente, y como lo dice San Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón no descansará hasta que esté en ti. Ya eso era lo que buscaba ese vacío, pero ahora lo sé, en ese entonces no lo sabía y que en algún momento pensé que la nueva era o todas estas prácticas que aprendí dentro de esto supuestamente me llenó, pero fue por poco tiempo y luego volví a sentir este vacío. Entonces era buscando respuestas, también entendiendo un poco lo que me ocurría a mí y tratar de llenar este vacío que no sabía que era un vacío y no sabía qué pasaba, ¿sí? ¿Cómo llegaste a la metafísica y qué encontraste allí que te atrapó tanto? Mira, desde muy pequeñita me gustaba mucho investigar estos temas, como te dije, lo hacía primero en películas, luego ya empecé a encontrar libros de esta información. El primer libro que yo leí se llamaba Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez, no lo recomiendo leer para nada. Lo leí a los 15 años y esto me abrió la puerta impresionante a este mundo de metafísica, porque realmente no es metafísica, porque la metafísica sabemos que es una ciencia, pero cuando la combinan con espiritualidad o con energía, ya dejó de ser ciencia, se convierte en una pseudociencia. En ese momento, cuando leí este libro, empezaron a ocurrir muchas cosas porque me dieron como un manual para entender lo que me pasaba. Entonces ya sabía lo que iba a ocurrir a pocos minutos de yo decir las cosas. Entonces sabía cuándo iban a tocar la puerta de la casa, cuándo iba a sonar el teléfono, también cuando alguien iba a decir o dar una noticia em, buena o mala. O sea, podía empezar a predecir ese tipo de cosas, predecir. Pero acá muchas personas dicen, ay, ok, entonces sí le sirvió el libro. Sí, pero eso en ese momento para mí fue muy angustiante porque yo sabía, o sea, todo eso me pasaba desde antes de haber estudiado ese libro, pero cuando estudié ese libro era como si fuera un paso adelante, ¿cierto? Y no era fácil a los 15 años saber qué iba a ocurrir, que eran cosas muy básicas, por llamarlo de alguna manera, pero no era fácil porque eso, si tú no sabes manejar este tipo de información, te puede llevar
a una tristeza profunda o a una depresión o hasta querer pues no vivir, porque pues no es fácil manejar este tipo de información. Esa fue la primera vez que manejé el tema de la metafísica y como te dije, siempre me ha llamado la atención como esta información y a partir de eso empezaron a suceder otras cosas que me atraían a este mundo. El tema de las velas también, podía ver información dentro de las velas, em, en los restos que quedaba de la vela, en el pabilo, en la llama. Podía ver información cuando más o menos de 16, 17 años. A los 19 años, Luis, tomó la decisión de, mis papás se vuelven testigos de Jehová. Ellos estaban siempre ahí, pero nunca habían tomado la decisión. Mi papá se bautiza dentro de los testigos, toma un cargo que se llama anciano, que es como un pastor, y a los 19 años tomo yo la decisión de bautizarme, no por conciencia o porque realmente lo quisiera, sino como, ay, como que sentía que necesitaba algo, ¿cierto? Y entró acá a este mundo y ahí anulé absolutamente todo porque dentro de esta religión dicen que no es bueno, que eso no existe, que eso es malo. Entonces ahí puse todo a un lado y no volví a saber nada de eso, pero aunque sentía, seguía pasando un montón de cosas, pero yo lo ignoraba por completo. Hasta los 20, creo 22 años, que ocurrió algo que fue bien complejo y fue que estaba viviendo en un apartamento, el apartamento quedaba cerca de un cementerio. Luego me doy cuenta de otra cosa y ahí siento el apartamento lleno de seres fallecidos, también de demonios, y yo los empiezo a escuchar, a ver, a sentir todos los días, todo el día, y me empiezan a pedir ayuda. O sea, todos me hablaban al mismo tiempo y decían, ayúdame, ayúdame. Y yo me tapaba los oídos, ya no valía ni el televisor encendido, ni la radio, o sea, nada, ni música, nada. O sea, era como si un apartamento estuviera lleno, lleno de personas y todas hablando al mismo tiempo. Y además veía un par de demonios ahí. Eso para mí, eso me enloqueció, hasta un punto que tuve que llamar a mi mamá y le dije, mami, ven por mí porque me estoy enloqueciendo. Y al tiempo me doy cuenta de que en ese apartamento, el dueño de ese apartamento era santero y le hacía santería a los apartamentos. Dentro de los adobes, al construir, estaban metidos de estos seres que ellos manejan, estampitas o no sé qué estaba metido ahí, pero me doy cuenta después de que me voy de ese apartamento y para mí ahí entendí muchísimas cosas. O sea, esto ya era muy sensible a los espacios donde llegaba, podía ver ciertas cosas, pero en ese apartamento fue casi a punto de enloquecerme. Luego entiendo que es que estas personas que me hablaban eran seres fallecidos que querían pedir ayuda. Yo no lo sabía porque todas me hablaban al mismo tiempo. Yo sí escuchaba que me ayude, pero pues no tenía ni idea cómo hacerlo. No tenía información de nada, de ninguna parte de que esto ocurría o que esto pasaba. Entonces, para mí fue muy fuerte. Entender eso fue muy fuerte. Tú sales, ¿no? De los testigos de Jehová y empiezas a buscar otras cosas. Ahí es cuando descubres la nueva era. Sí. Primero, antes de la nueva era, entro al mundo de superación personal, de desarrollo personal, de todo este mundo de que yo lo puedo lograr, yo soy capaz de todo, un poco en el feminismo. em, y esa fue la puerta, porque empiezo a leer muchos libros de superación personal, de desarrollo del ser, y esa fue la puerta a entrar a la nueva era. Entonces, acá yo llamo demasiado la atención a las personas que están en este mundo de superación personal, leyendo estos libros de desarrollo del ser, de liderazgo espiritual, que tengan mucho cuidado porque esa es una puerta demasiado peligrosa. Entonces entro yo a este mundo y ahí una amiga me invita, bueno, muchos acercamientos, pero realmente yo no lo veía como tal, no sabía que el nombre ese era Nueva Era, pero ya meditaba,
iba a un grupo de meditación, pero para mí era como, ay, tan rico, me relajo acá y bueno, no más. Pero entonces entro a un grupo de meditación, luego una amiga me invita a estudiar Reiki, a hacer un curso de Reiki de un fin de semana, y yo le dije que listo, que yo me iba a hacer Reiki. Y fui a hacer este curso con el maestro era como el encargado de Reiki a nivel Colombia en ese entonces. Él me dice que yo tengo el don, así se llama en la nueva era dones, tú tienes dones, el don de sanación, y que yo vine acá a la tierra en esta vida, porque además se cree en la reencarnación, que yo vine a sanar a muchas personas y ayudar a muchísimas personas y a salvarlas. Entonces, mira dónde empieza el engaño. Lo que sabemos de Satanás cuando engañó a Eva y le dijo que podía ser como Dios al comer del fruto, ¿cierto? No ha cambiado, o sea, la información no ha cambiado. Hoy, al día de hoy, Satanás sigue diciendo lo mismo y es, tú puedes ser como Dios, tú puedes ser Dios, ¿sí? Y en ese momento, sí, tú viniste a salvar a muchas personas, tú viniste a sanar a muchísimas personas. Y yo en ese momento no lo creí, pero empezaron a ocurrir cosas porque yo empecé a pasar la mano, el Reiki de sanación con imposición de manos, o sea, es más o menos pasar la mano así a 3 centímetros de la piel de la persona. Y empiezo yo a practicar esto y ocurrían cosas, o sea, sí, se sanaban las personas y sentía, la persona sentía, yo también sentía, y yo, ay, sí, entonces ahí ya me llamó la atención y, ok, acá, interesante esto. Lo de los símbolos, ay, no lo practiqué, me generaba como alguna duda, alguna inquietud. También se pide a la divinidad que no sabemos quién es la divinidad en ese momento. Uno piensa que es Dios, pero no es Dios, eso lejos está de ser Dios. También se pide al universo, porque tú trabajas con la energía del universo. Y bueno, empecé en ese mundo a ayudar, a sanar, a salvar a las personas por medio del Reiki, pero eso me llevó a otra cosa, luego cristales, luego velomancia, y hasta el momento que llegué a Los Ángeles, que ahí fue donde todo me volcó a empezar a trabajar ya literal como canal de ángeles, que yo me hacía llamar canal de ángeles, pero muchas personas lo llaman angeólogas o terapeutas angelicales, o sea, tiene un sinfín de nombres. Ella no trabaja en UNE, pero sabe mucho de energías, para que sepa usted, es angeóloga. Ella llega acá y se siente la paz, nos ilumina. Carolina Gómez, nuestra angeóloga, ya está aquí con nosotros en Tu Punto de Encuentro. ¿Qué personas nos roban la energía y por qué unos son más vulnerables que otros? Y también, hay contrabando energético. Y también a nivel energético con estos seres que están alrededor, que son seres oscuritos como yo les llamo, también son energía que nos pueden afectar, como los seres de luz, como los ángeles, que nos pueden aportar, pero hay otros que nos restan, entonces es importante comprender eso. Yo me hacía llamar canal de ángeles cuando inicié este mundo, pero antes de eso hice muchos cursos y tuve mucha práctica en temas de sanación, de imposición de manos, de aprender a leer las velas ya con una guía o con un paso a paso, que antes lo hacía, pero acá empiezo ya a hacerlo desde la nueva era. El tema de la herbolaria, o sea, las hierbas, cómo sanan las hierbas, las limpias, o sea, ahí empiezas tú a tener un montón de información de chamanismo, de espiritismo, de monología, geología, pero tergiversado todo. Y ya, bueno, te sumerges ahí. ¿Sentiste que finalmente habías encontrado el lugar donde todo tenía sentido ahí, podemos decir? ¿Y qué te prometía todo ese mundo? La promesa era, obviamente no lo veía así, pero era ser Dios. O sea, salvar a las personas siempre me había gustado o siempre ayudaba a las personas y para mí eso era como algo implícito, acompañar a las personas, dar un consejo. Las amigas, yo estudié mercadeo y las amigas mías me decían, Caro, debiste estudiar psicología, tú entiendes muy bien como lo que me pasa, pero
en la nueva era te ofrece sanación, te ofrece mm, encontrar los secretos del universo, encontrar los secretos más oscuros que tú solamente tú los puedes tener, nadie más, que tú eres una bendecida, privilegiada porque llegaste a este mundo y tú tienes, a partir de eso, tienes muchos dones para salvar a la humanidad, para salvar a las personas, para salvar al mundo literal, a la madre naturaleza, Pachamama, al universo en general, o sea a través de ti todo puede pasar y todo puede ocurrir. Y eso es demasiado, o sea, esa propuesta y ese mensaje es demasiado llamativo y es difícil, o sea, para una persona que, como para mí, que me ocurrió un montón de cosas, que habían sucedido muchas cosas en mi vida a nivel como persona, a nivel de relacionamiento con otras personas, o sea, encontrar la sanación y encontrar respuestas a todo lo que me ocurría, o sea, ya, eso era el combo perfecto y acá me quedé y dije, no, esto era lo que necesitaba, esto era lo que me faltaba, o sea, ya encontré mi propósito, mi misión y las respuestas de todo. Pero tú tienes que meterte en, en muchas cosas, tienes que hacer demasiados cursos, practicar demasiadas, no sé, como eh, chamanismo, temas de brujería, aunque tú no lo veas ahí, porque todos los que están en la nueva era, la mayoría de personas creo que son buenas, que están confundidas, y entonces ahí se habla de magia blanca, magia verde, magia roja, magia negra. Entonces tú realmente crees que tienes los secretos del universo y que puedes lograr un montón de cosas. O sea, de verdad es una propuesta demasiado tentativa y es muy difícil de negarse a eso. Y aquí, bueno, llegamos al corazón de tu historia, ¿no? Durante años trabajaste con supuestos ángeles. Cuando alguien escucha la palabra angióloga, muchas veces no entiende exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué hacías concretamente? ¿Cómo era una consulta contigo y cómo recibías la información? ¿Veías imágenes? ¿Cómo era? Bueno, mira, acá quiero aclarar algo porque no todas las personas que trabajan con ángeles, hacen lo mismo, ¿cierto? O de la misma manera, ¿cierto? No tienen como un paso uno, paso dos, paso tres. Yo tenía varias amigas que hacían lo mismo y unas hacían tirada de oráculo, pues como tiradas de cartas, otras por medio de cristales, otras por medio de esta bola de cristal. O sea, lo hacen de muchas formas. Te voy a explicar cómo yo lo hacía. Y era, llegaba la persona, yo hacía una oración a Dios, al Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo estuvo ahí en mí. O sea, para mí era algo como especial. Entonces hacía la oración a Dios, al Espíritu Santo, pedía la asistencia de los arcángeles. En ese entonces trabajaba yo con 7 arcángeles, perdón, 8 arcángeles con el arcángel Metatrón. Con ellos trabajaba, entonces los invocaba a ellos para la protección, para poder canalizar información. Entonces llamaba, invocaba todo esto en la oración, luego me quedaba un momento en meditación y recibía información de la persona de lo que le estaba pasando. La persona simplemente me saludaba, hola, ¿cómo estás? Y ya entramos en oración, luego yo hacía la meditación, que era corta, ya recibía la información que me entregaban estos seres, y ya la entregaba a la persona y ya la empezaba pues como a desarrollar. Al finalizar, no en todas las sesiones, sacaba yo las cartas para confirmar la información que le había entregado durante el tiempo de la sesión y las cartas siempre confirmaban lo que se decía durante ese espacio. Esa era mi metodología. La persona no tenía que decirme nada, yo me creía muy tesa, entonces no, yo tengo que bajar la información solita, no me haga ninguna pregunta de a lo que viene. Y bueno, también lo combinaba con sanación energética, entonces pasaba las manos, pero ya con los arcángeles, ya no lo hacía con Reiki. eh, y desbloqueaba los chakras, porque además pues hay una fuente fuerte, perdón, influencia de todo este tema oriental de chakra, yoga, bueno.
Y entonces armonizaba los chakras, y quitaba algún bloqueo del cuerpo a nivel energético, hacía alineación, liberación, bueno, sanación. Eso lo hacía, eso era una consulta diferente a canalizar la información de los ángeles, que lo hice durante mucho tiempo, luego la dejé. También de esa misma forma iba a los espacios, veía la energía de los espacios. Te estoy hablando con términos de nueva era, ¿cierto? Obviamente esto no lo tenemos en nuestra fe católica, pero te estoy hablando como hablaba yo en ese momento. Entonces, para que las personas entiendan, porque es muy engañoso este léxico que se utiliza acá y suena muy atractivo. Entonces, canalizaba la energía del espacio, de las empresas, de mansiones, de casas y veía dónde había alguna energía oscura, donde pasaba algo negativo y simplemente lo liberaba y hacía la alineación de la energía de ese espacio. Eso lo hice por mucho tiempo, luego lo dejé porque pues me generaba demasiado desgaste y bueno, me quedé solamente con la canalización de información en las personas. Pero fueron varios años que trabajaba esto. ¿Cómo recibías la información? ¿Veías imágenes, escuchabas mensajes, sentías presencias o simplemente sabías las cosas? ¿Cómo funcionaba? Mira, acá mi director espiritual, que es un sacerdote en este momento, me decía, tú te complicaste la vida, tú todo lo que recibías en tu mentecita antes de entrar a la nueva era, lo complicaste con todas estos estudios que hiciste. Entonces yo veo, siento y escucho, ¿cierto? En ese momento lo hacía entonces energía masculina, mano derecha o lado derecho, energía femenina, lado izquierdo. Los chakras, si me pasaba algo como algún malestar, algún punzón o cosquilleo, era porque la información provenía de allí, de ese chakra. Veía colores, veía los arcángeles, supuestos arcángeles. O sea, era una combinación de varias cosas, ¿sí? Entonces sentía, escuchaba, veía. Y eso yo lo transcribía al mensaje que le iba a dar a la persona. Pero entonces hoy, Luis, yo pienso, o sea, todo eso yo lo hacía antes sin necesidad de nada. O sea, me llegaba la información y a la mente, claro, sentía un escalofrío o algo. Pero, o sea, me enredé muchísimo más en la nueva era. Pero bueno, así lo hice. Entonces sí veo, siento y escucho. Esa es la manera de yo recibir información y entregársela a la persona. Así lo hacía. ¿En aquel momento estabas absolutamente convencida de que trabajabas con seres de luz? O sea, estaba convencidísima y para mí yo había encontrado mi respuesta, mi propósito, mi misión acá en la vida. mm, y, y, y y ayudaba, o sea, lo más impresionante es que ayudaba a las personas, pero todo mal, porque las tareas que mandaba estaban mal, eran con hierbas, con velas de colores, o sea, como los rituales, escriba, te voy a poner un ejemplo, el ritual para la prosperidad, porque la persona estaba mal a nivel de economía, entonces escriba en una hoja amarilla con un bolígrafo rojo lo que quieres a nivel de prosperidad, en presente, en positivo, en primera persona, con el arcángel Uriel, que es el ángel de la prosperidad, pone unas monedas doradas, prende una vela amarilla. O sea, imagínate todo lo que había que hacer para poder lograr algo a nivel económico, ¿cierto? Era un enredo total, o sea, entonces ahí era donde estaba la confusión, ahí era donde, donde se confundía a las personas y se tergiversaba todo, y eso lo hace el enemigo. El enemigo coge algo que viene de Dios y lo tergiversa, lo enreda todo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con estas prácticas, porque te llevan a desconcentrarte totalmente de lo más importante que es ¿quién? Dios. O sea, tú pones la fe en la vela, en el cristal, en la toma de yagé, en los hongos, en el gurú de moda o en el chamán de moda. O sea,
tú pones la fe en todo, menos en lo que debería ser, que es Dios, ¿cierto? En la carta astral, en la astrología, en la numerología, en las constelaciones familiares, en el curso de milagros. Ya se pierde el sentido por completo y mira que en Deuteronomio nos dice que Dios no acepta a quien consulte con astrólogos, con adivinos, que lean el futuro. Entonces, bueno, creo que hay un gran peligro y que las personas que están allí piensan que están trabajando con Dios y que esto es de Dios y que esto es bueno y que esto es positivo para las personas. Y no, es todo lo contrario, o sea, te aleja demasiado de Dios y empiezas a vivir, porque mira, hay algo importante, Luis. Satanás no quiere él no le interesa que nosotros pensamos que Él existe o que creamos en Él. No, Él no le interesa. Él lo único que le interesa es que nuestra alma se condene. ¿Cómo? Alejándonos de Dios. Con cualquier cosa, que sean ateos, que sean... que tengan estas prácticas de numerología, satánico, o sea, lo que sea, pero con tal que no esté cerquita de Dios y que no creas en Él. Eso es lo único que le interesa a Satanás para que nuestra alma se condene. Entonces, hay que tener bastante cuidado en estas prácticas de la nueva era. No sé, me han dicho, Caro, no, lo que pasa es que tú no tenías el canal bien alineado, limpio y canalizaba a seres oscuros, pero entonces otras angeólogas sí. Y no, o sea, y no es soberbia, no, es que todas las personas que están en el mundo de los ángeles, de la mediunidad, están trabajando con seres demoníacos. O sea, acá no hay si una persona sí, otra persona no, no, todas las personas, hombres, mujeres que están en este mundo, están trabajando con seres que no son de luz. Ellos hablan bonito, sí. Sabemos que en la Biblia nos muestra que Satanás, el diablo, se hace pasar por un ser de luz. Él habla bonito, él se muestra bonito. Yo veía a los arcángeles, Luis, de una manera impresionante, o sea, los veía así como los vemos nosotros en nuestras estampas, en nuestras imágenes, en los bustos, seres humanos con sus alas. Así los veía yo, también los veía como columnas de luz, entonces sabía si me aparecía el chamuel que era rosado, si veía una luz rosada, era él, si veía una luz verde era Rafael, porque acá se trabaja también todo este tema de energía de colores. Entonces, mira, es demasiada información y es un enredo y tú tienes que estar estudiando porque pasa la emoción. La nueva era es emoción total. Tú sientes un montón de cosas, una explosión de amor ay, sí, sentí un cosquilleo y vi una lucecita y me hablaron al oído, pero pasa y deja de funcionar en algún momento. Luego tienes que estudiar algo más. Ay, no, esto sí es lo que me va a ayudar con este curso, esta tecnología o bueno, con eso sí voy a poder ayudar a las personas. Entonces estudias algo más. Yo estudié más de 60 cosas en este mundo de la nueva era y no terminas. Esto es un círculo que no tiene dónde parar porque cada vez sale más información. Entonces es bien delicado. Carolina, llegó un momento en que esto dejó de ser una búsqueda personal y se convirtió en una profesión. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cuándo empezaste a darte cuenta de que había una enorme demanda? ¿Y qué tipo de personas acudían a ti? Bueno, mira, yo me convencí de que era mi misión y mi propósito. Entonces, bueno, tengo que trabajar con esto. Yo me salí de trabajar, yo trabajo, pues tenía un trabajo normal, me salí de trabajar, empecé a hacer consultas, sesiones, terapias, como lo llamen las personas, y empecé a canalizar información. Ahí me di cuenta que esto era una profesión, esto era un trabajo y que había que cobrar. Además, yo estudié en geología, Luis, con dos personas que creo que eran en ese entonces, porque esto fue hace muchísimos años, cuando no era tan común ver en las redes o en Google, en Internet, como
la angeóloga no era tan común, ¿cierto? Yo estudié con Doreen Virtue y su hijo Charles Virtue, que Doreen ya en este momento era en ese entonces como la rockstar de la geología. Y ella en este momento ya se retiró de todo eso y es más, dijo que toda la información que ella había canalizado, recibido para escribir libros, para realizar o sacar los oráculos, que ella tenía muchísimos oráculos, y darle la información a las personas, porque ella también tuvo consulta y hacía pues estos seminarios para enseñarle a las personas a ser como ella, todo había sido entregado por demonios. I had to tell the whole world, Samuel, that I had been wrong. It was so humbling because my old books that I pray that people will listen and they will burn those books because those are of the devil. And I'm telling you, it's a sin. It's an absolute sin to have New Age materials in your house. Wow, eso llama muchísimo la atención porque ella recorría el mundo entero dando esto y llevaba muchísimos años, no sé cuántos, pero pues la señora llevaba muchísimos años y sus hijos siguieron como estas prácticas. Yo hice el curso con ella y ella decía, mira, la espiritualidad de prosperidad, tú no puedes hacer esto gratis, tiene que ser cobrado y un minuto debe tener el valor no menos de $1. Entonces, ahí te empiezan a meter en este mundo de espiritualidad de prosperidad y claro, necesita ser cobrado porque entonces tú expandes tu prosperidad y la otra persona que te va a pagar también, ¿cierto? Y sabemos que no, o sea, los dones que Dios te regala, Él te los da gratis, literal, es un regalo y tú los tienes que entregar gratis. Entonces, mira que va en contravía total este mundo de la nueva era a lo que Dios te muestra, a lo que Dios te da por medio de las Sagradas Escrituras. En ese momento digo, claro, mi profesión y empiezo a trabajar, empiezo a crear consultas, primero domicilios, luego consultorio, ya tenía mi consultorio pues propio y bueno, hacía talleres también, tenía un curso que era muy conocido, que era Canal de Ángeles, que yo les enseñaba a hacer a las personas a hacer las cosas que yo hacía. Entonces, dentro de este curso, que eran 3 días, era las personas a sanar a otras, a recibir información, enseñaba mediunidad también a recibir información de seres fallecidos, porque yo lo hacía también. Entonces, empiezo yo en este mundo y mira, no te voy a mentir, yo fui muy feliz los primeros años. Luego empiezo otra vez a sentir, pero era como un momento de explosión, de emoción, y luego fue bajando, 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 hasta que ya no le encontraba el sentido. Yo decía, y mira, algo curioso, Luis, esto es una infidencia, yo le decía al Espíritu Santo, ay, Espíritu Santo, de verdad, es tan complicado. O sea, entonces hacía el ritual, escribir la vela, el cristal, no sé qué. De verdad es tan complicado para lograr un propósito, para sacar adelante un tema de la vida, hacer tantas cosas. Yo siempre pedía eso, no, esto puede ser más fácil, Espíritu Santo, dame luz, que esto puede ser más fácil, imagínate. O sea, yo pedía siempre eso. Y bueno, creo que esas oraciones no fueron en vano, porque ya llega el momento en que salgo de todo esto. Pero empiezo a verlo ya como una profesión, como un negocio, y se empieza a cobrar por esto. Y bueno, llegué a ganar mucho dinero con los cursos. No lo hacía por mal. Muchas personas de pronto pensarán, sí, para enriquecerse. No, o sea, para mí era coherente cobrar, porque bueno, fluye la energía de la prosperidad entre dos. Y para mí era normal, o sea, yo estaba haciendo algo bueno, que tenía que ayudar a las personas, servir a las personas con los arcángeles que eran de Dios. Y bueno, esto a mí me parecía bonito, antes me parecía especial, pero acá se vive una falsa humildad, Luis, porque uno piensa que está haciendo las cosas bien, que está haciendo las cosas para servir, pero no, entras en una soberbia muy grande, no lo sabes en ese momento, pero porque te empiezas a convertir en Dios. Yo trabajaba mucho el don de la manifestación y era como manifestar todo lo que tú quieres en tu vida y les enseñaba a las personas a hacer eso. Y a mí me funcionaba muchísimo.
en ciertas cosas, en otras no, que ahí era donde yo decía, pero ¿qué pasa? Porque en unas cosas sí, en otras no me funciona. Claro, porque Satanás no te puede dar todo y además él retiene para poder tenerte ahí enredada, enredada y que sigas ahí consumiendo este tipo de prácticas y de información y de espiritualidad falsa. ¿Qué tipo de gente acudía a tu consulta? ¿Eran empresarios, artistas, personas conocidas? Sí, mira, todo tipo de personas, personas normal de oficina, amas de casa, mm, normal, o sea, personas del común y corriente podríamos llamarlo, y también del mundo artístico, cantantes, actrices, actores, presentadores de televisión, locutores, políticos, em, empresarios, eh, personas que tenían un poder adquisitivo muy alto, ¿cierto? De todas las religiones, que eso me generaba mucha curiosidad. O sea, yo pude atender a muchas personas que son conocidas en este momento, reconocidas a nivel mundial, como artistas, cantantes, empresarios, o sea, de todo consultan estas prácticas y acompañaba a muchas personas en procesos, o sea, no solamente era como llegaban un día y ya nomás no volvían, no, acompañaba a personas mes a mes, cada 15 días, ayudándoles en muchas cosas de sus vidas. Desde afuera parecía que todo funcionaba entonces, ¿no? Pero por dentro comenzaste a notar que algo no estaba bien. ¿Cuándo aparecieron las primeras dudas? ¿Qué cosas empezaron a hacer ruido dentro de vos? Sí, mira que empecé a notar que había cosas que funcionaban, había personas que les funcionaban ciertas cosas y a otras no. Y yo decía, pero ¿por qué si esto viene de Dios no funciona todo, ¿cierto? O sea, ¿y por qué no dura en el tiempo? Era el cuestionamiento que yo tenía más grande, ¿esto por qué no dura en el tiempo? Eh, y yo decía, no, es que no hacen las cosas bien, no hacen los rituales bien, no practican la información de la manera correcta, ¿cierto? Porque la nueva era tiene eso, siempre se va cuando no funciona a ti. O sea, no te funciona porque no lo hiciste, porque no tenías Por tu suficiente culpa, claro. fe, porque no hiciste el ritual de la manera que era, ¿cierto? Siempre te lleva a ti, no, afuera nada, sino a ti. Y empezó como ese cuestionamiento, empecé a sentir otra vez ese vacío, Luis, que te acuerdas que te decía al principio. Empecé a sentir otra vez ese vacío y como que, ay, acá algo no cuadra. Otra vez ese sinsabor por la vida, como por me falta algo, no llenaba, no alcanzaba a llenar. Sí tenía muchas cosas, de pronto a nivel material, fama, reconocimiento, em, pero, pero volví a sentir ese vacío. Fue como un momento de emoción, como una explosión de emoción, pero eso se empieza a desaparecer y empiezo yo a rechazar todas estas cosas. Lo que entiendo ahora, Luis, es que en ese momento ya no era una ficha clave para el diablo. Entonces dejé de percibir beneficios a nivel personal, a nivel familiar, porque empecé a rechazar muchas cosas y me empecé como a meter mucho en mí, decía, pero acá pasa algo raro, no entendía qué, pero ahí estaba la inquietud, la duda. Y eso ya empezó a manifestarse a nivel familiar, se empezó a cobrar la factura y ahí fue donde dije, acá está ocurriendo algo. No, no lo veía como lo que yo estaba haciendo era malo, sino que veía que ya me estaban haciendo algo malo a mí. Entonces empecé a pensar, es brujería, me están haciendo brujería, ¿cierto? Y yo consultaba temas de astrología, numerología, y ahí me confirmaban, sí, y te tienen mucha envidia, te están mandando energía negativa, te están mandando cosas que de pronto es brujería. Y yo
quería creer que era eso, no quería creer que era yo, que ya no quería estar ahí en ese mundo. Entonces empecé a buscar temas de brujería y cómo consultar con una bruja. Pero entonces decía, no, nadie me convence, entonces voy a estudiar yo brujería. Y ahí fue donde Dios dijo, Dios mío, saco a esta muchachita de ahí porque ya se va a meter a lo más oscuro. Si estaba metida en lo oscuro, eso era más. Y empiezo yo a buscar cursos de brujería y bueno, con temas de esto en YouTube, listo, ¿dónde estudio? ¿Dónde estudio? Y encuentro a los Caballeros de la Virgen. Fueron los primeros que encontré. El padre Mauricio Galarza de Ecuador y el padre Ricardo de Ecuador y unos Caballeros de la Virgen del Salvador que tienen podcast. Y ellos hablaban de brujería y yo, ay, sí, esto me pasa a mí, sí, sí, sí. Entonces yo chuleaba como que sí, pero Dios es demasiado hermoso. Luego me enlaza con los videos de ellos de la nueva era. Y entonces el Reiki es malo, y entonces la geología, y entonces los carta astral, no sé qué, yo, ¿cómo así? O sea, y entonces empiezo a ver estos programas y ahí Dios me atraviesa el corazón y yo digo, ok, pues empiezo con calma como a ver, como a analizar y a entender un poco más la información y empiezo a buscar información por escrito de eso. Empiezo a leer y me doy cuenta en dónde estaba Luis. Me doy cuenta del mundo en el que me encontraba y que esto no era agradable para los ojos de Dios, que esto no era bueno para mí, o sea, que de verdad esto era gravísimo en el mundo en que yo me encontraba, o sea, yo nunca lo había visto de esa forma. Y luego yo decía, pero entonces ¿a quién le pregunto? ¿Dónde pido ayuda? No encontraba a quién pedirle ayuda hasta que encontré un sacerdote que se llama Gerardo Piñeros, que tú lo tuviste en tu programa. Y yo decía, él es colombiano, tienes la voz de colombiano, ¿dónde lo encontraré? Empiezo a buscarlo, no tenía redes en ese entonces, hasta que por ahí en un comentario vi que estaba en una parroquia muy cerquita acá a Medellín, y yo dije, ok, me voy a visitarlo, pero te estoy hablando de que pasaron varios meses, de que empecé a tener una disonancia cognitiva, decía, eso está mal, pero ¿cómo hago, cierto? Y entonces, imagínate, dentro de ese tiempo, digo, pero pues si yo ayudo a las personas, si esto es bueno, si las personas me dicen que se sanan de cosas, ¿sí me entiendes? Empieza esa disonancia cognitiva como no entendía. Entonces dije, ok, voy a unir las dos cosas. Entonces ya mandaba las tareitas, ya no las mandaba con hierbas, ni con velas de colores, ni nada. Mírame, como ese el enemigo de sutil, sino que ya mandaba tareas de la fe católica, ¿cierto? Sin ser yo católica en ese momento, yo no iba a misa, no practicaba nada del catolicismo, y empiezo yo a mandar tareitas como oraciones, ir a misa, imagínate. Entonces, pero yo lloraba todos los días que hacía consultas, yo terminaba y lloraba y lloraba y lloraba, y yo decía, no, esto no está bien hecho, no, esta combinación no está bien, esto está mal, esto no es por acá, hasta que encontré al padre Gerardo y tomé las fuerzas de hablar con mi esposo, porque en ese momento no hablaba con él, no le había dicho nada. Y tomé las fuerzas, hablé con él, le expliqué todo, me quiso acompañar donde el padre y ahí empieza mi proceso de conversión, Luis. Antes de llegar al encuentro con el padre Gerardo, hubo un episodio que marcó un antes y un después en tu vida. Mientras intentabas alejarte de ese mundo, viviste una experiencia que nunca olvidaste. ¿Qué ocurrió exactamente aquel día? ¿Cómo apareció esta figura? Bueno, mira, yo estaba en un momento de oración y meditación. La verdad, estaba en mi cuarto, estaba completamente despierta, ya llevaba varios minutos sentada, meditando y haciendo oración y preguntándole al Espíritu Santo qué, o sea, qué podía hacer, o sea,
qué podía hacer más para que esto fuera simple, para que esto fuera más fácil. Creo que recuerdo un poco de esa oración, sin tener ese conocimiento que tengo ahora, obviamente, sin saber que en lo que estaba era la nueva era. Y en ese momento llega un ser humano, un hombre, y se me para al frente. A él sí lo vi como te estoy viendo a ti. O sea, con un cuerpo humano, que podía tocar, que podía sentir. Se me para al frente. Yo obviamente no esperaba, yo estaba en mi habitación, yo no esperaba que nadie se me apareciera. Me tiro hacia atrás un poco y él me sonríe y yo en ese momento digo, él es Satanás, o sea, eres Satanás. Y él me dice, sí, yo soy. Si este episodio te está ayudando, compartilo. Hay muchísimas personas que hoy están involucradas en prácticas de la nueva era sin conocer realmente lo que hay detrás. Y quizás este testimonio pueda ayudar a alguien que está buscando respuestas. ¿Cómo podrías describirlo? Era un hombre físicamente atractivo, estaba vestido con traje de corbata, pelinegro, con unos ojos muy profundos, de tez, sí, como blanca, y alto, con mucha presencia. Lo que menos esperaba que se me apareciera Satanás, y menos de esta forma, ¿cierto? Y me va a entregar un paquete después de que yo sé quién es él, y, y yo lo rechazo, yo no permito. Yo digo que es un paquetico o era algo, ¿cierto? Porque yo estaba así, él era bastante alto y no alcanzaba a ver muy bien lo que tenía en las manos, pero sé que tenía algo que me quería entregar. Yo veía como algo rectangular, y yo simplemente le digo que no se lo voy a recibir. Él se sonríe y me dice gracias. Y en ese momento desaparece. Yo dije, gracias, ¿por qué? O sea, no entiendo por qué me dijo gracias, Satanás, ¿cierto? Y quedo en ese momento muy impactada, sin respiración, pero con la certeza de que fue real, y con la certeza de que este ser estuvo acá al frente mío y me quería entregar algo, y bueno, y me dio las gracias. Eso simplemente quedó ahí. Sigo mi vida, pero siempre como con ese cuestionamiento, ¿por qué? Porque me dijo gracias, no entiendo qué está pasando. Bueno, ya lo entiendo, y es que él me estaba dando gracias por haber trabajado con él. ¿Cuándo comprendiste que estabas frente a una verdad que ya no podías ignorar? ¿Y qué fue lo más difícil de abandonar, no? Porque ahí te encontraste con esta situación y después, bueno, uno tiene que dar el paso. Bueno, mira, cuando empezaron a ocurrir todas estas cosas a mis hijos, a mí, mm, y que voy donde el padre Gerardo, él me ayuda, nos empieza a hacer oración, y empieza todo como a calmarse, a estar bien, a estar tranquilo. Digo, ok, bueno, ya empiezo a dejar todas estas prácticas, boto todo lo que tenía, estos elementos de la nueva era, que son demasiados, Luis, que podríamos hacer un programa entero de todas las prácticas y los elementos que uno guarda o adquiere de este mundo. Empieza a haber un cambio, y empiezo a entender muchas cosas de lo que me ocurría antes. Empiezo a entender que muchas personas como yo sienten, ven, escuchan cosas del mundo espiritual, sobrenatural. También nosotros llegamos a estar nosotros como familia, a tener hasta el punto de estar en vejación, ¿cierto? Las personas que de pronto no saben, los grandes exorcistas hablan de obsesión, vejación, infestación y posesión. Nosotros llegamos hasta vejación porque ya nos estaban haciendo daño, se estaban moviendo cosas acá en la casa, se estaba yendo la luz, me abrían la puerta de acá de mi casa, y veíamos las cámaras y nadie, o sea, la puerta como si alguien la estuviera abriendo, pero absolutamente nadie ahí. Entonces empezaron a ocurrir este tipo de cosas que ya sabíamos que no estaba bien. Claro, porque tomo la decisión y empiezo a encontrar una información que realmente sí viene de Dios,
y bueno, el enemigo sabe cuando ya te perdió, aunque él no se aleja de ti, y esto hay que tener gran cuidado porque así como tenemos un ángel guardián, siempre hay un demonio tratando de nos tentar todo el tiempo. Entonces debemos estar en constante oración, en gracia con Dios para que esto no suceda. Entonces en ese momento empiezo yo a descubrir que todo esto era una gran mentira. em, y que debía hacer los cambios necesarios para poder estar en gracia con Dios y que todas estas cosas pasaran. Te cuento que al principio lo hice por un interés, como para que todo esto se calmara, pero a medida que fui profundizando más en la fe, en el catolicismo, me entero de que como en la nueva era o en otras prácticas o en otras religiones, que es libre interpretación de las personas, del líder, del gurú, del pastor, en fin. Acá no, acá nosotros, nuestra iglesia católica es demasiado bonita porque nos regimos sobre el magisterio, nos regimos desde la tradición y desde las sagradas escrituras. Entonces, o sea, no tiene pérdida. No hay pérdida de recibir una información que sí o sí proviene de Dios, del Espíritu Santo. Entonces ahí me doy cuenta de todo esto, empiezo a profundizar más, empiezo a estudiar en serio y bueno, hasta el día de hoy y créeme que esto es lo mejor que me ha podido suceder. Estoy enamoradísima de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Trinidad. O sea, el conocer a la Virgen como la conozco, la ayuda que ella nos puede prestar para llegar a los pies de su Hijo, Jesucristo. O sea, eso no se compara con nada, absolutamente con nada de lo que viví, de lo que sentí, de lo que escuché en la nueva era. Absolutamente nada, nada, nada. Esto, ese huequito que te decía, ese vacío que tenía en mí, en este momento lo siento lleno y no es de otra cosa que diferente a que es el amor de nuestro Señor Jesucristo, de Dios allí, ya, sintiéndome plena y sintiéndome una con Él. Entonces, creo que todo es para la gloria y honra de Él. Y creo que eso vale la pena 100% vivirlo y bueno, que en algún momento Él nos ayude para estar en santidad. Hay algo que pocas veces se habla, ¿no? Salir de la nueva era eh, tuvo un costo, ¿no? ¿Cuál fue el costo? ¿Qué perdiste? ¿Qué dejaste atrás? Por ejemplo, ¿perdiste clientes, ingresos, amistades? Luis, todo lo anterior, perdí amistades, sí, pues el mundo de uno se basa en eso, en estar en estos grupos, perdí grandes personas que yo acompañaba en procesos, que son personas muy buenas, que también están igual de confundidas a mí. Otras han podido escuchar mi testimonio y han hecho pasos y en este momento están también en sus procesos de conversión. Perdí ingresos importantes, Luis. En este momento 100% estoy trabajando para Dios y Dios ha sido nuestro proveedor a nivel de familia y a nivel propio y no se ha dejado ganar en generosidad, pero sí, pues hay cuando tú haces esa transición, tú dices, Dios mío, bendito, ¿de qué voy a vivir? ¿Me voy a morir de hambre? Em, Porque pues realmente las personas que están allí y lo pueden confirmar, reciben muy buenos ingresos de estas prácticas. También perdí, bueno, que en ese momento no me arrepiento porque sé que Dios permitió que todo esto sucediera para estar hoy acá hablando contigo y para que este testimonio llegue a muchas personas, que Él pueda tocar el corazón a esas personas y puedan atravesarlo como lo hizo conmigo y puedan volver su mirada a Él. Entonces, pero sí queda en ese momento, cuando yo empecé a hacer ese proceso de conversión, ay, había como una tristeza, como decía, Dios mío, tanto tiempo allí, dando una información no correcta, engañada yo también porque pensaba que estaba haciendo cosas buenas, que estaba haciendo lo correcto.
tanto desgaste, en tantos cursos que pensaba que estaban bien. O sea, va quedando eso, pero pues gloria a Dios, hoy ya me siento tranquila, me siento en paz con eso. Mm, no, no, no te niego que a veces llegan inquietudes, obviamente, de la vida del día a día, pero Dios sigue ahí presente, sigue acompañándome, cargándome en esos momentos difíciles, a mis hijos, a mi esposo y a mí, y estamos muy pegaditos de Él. Mi hijo pequeño, que antes no le gustaba ir a misa, odiaba ir a misa, él lloraba porque estaba en un colegio católico, y ahora es acólito, Luis. Y hizo una tarea en el colegio de qué quería hacer cuando fuera grande y llega y escribe, quiero ser sacerdote. O sea, Dios mío bendito, ojalá Dios le cultive esa vocación en su corazón, si es así, si es la santa voluntad de Dios en la vida de mi hijo, pero eso no tiene pago, o sea, eso es todo, Luis. Entonces, sí dejé muchas cosas atrás, personas, amigos, dinero, bienes materiales, porque pues sí, ha tocado salir de muchas cosas a nivel material, pero sostenida en Dios y de una fe, pero así en Él impresionante, y sobre todo el amor que Él me ha permitido tener para Él, y el amor que estoy convencida que Él me tiene, y no solo a mí, sino a todas las personas. Entonces, mira, Luis, hay algo muy bonito acá, y es que Dios no mira nuestro pecado, Dios no mira nuestro pasado, Él borra todo eso y nos llama por nuestro nombre. Entonces, este es un llamado a todas estas personas que están allí, que piensan que hay un Dios castigador, que hay un Dios que las va a señalar y que va a decir como que todo lo hiciste mal. No, Él borra todo eso, y Él nos abraza con tanto amor, con tanta compasión, que Él se olvida de todo. Él nos llama por nuestro nombre y somos sus hijos, sus hijas amadas. Entonces es importante tener eso en cuenta. Al contrario, el enemigo siempre nos va a querer llamar por nuestro pecado, y siempre nos lo va a recordar para que no estemos en paz y para que caigamos en escrúpulos y no tengamos la capacidad de estar bien con Dios. Entonces, bueno, creo que es un mensaje importante para las personas que nos están viendo, para todas las personas que ven tu programa, Luis. Si tuvieras que resumir en una sola frase lo que aprendiste durante todo este camino, ¿qué dirías? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Después de eso, no hay nada más. Si este episodio te ayudó, suscríbete al canal, déjanos tu comentario y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Gracias, Carolina, por acompañarnos. Gracias a todos ustedes por estar al lado otra vez. Esto fue Va de Retro, porque la batalla no es solo cultural, es espiritual. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro Satana.